Hace unas semanas teníamos en este mismo programa al delegado diocesano de Misiones para hablar de todo lo que había sido la trayectoria de nuestra diócesis y su implicación en distintos proyectos misioneros. También ustedes que son fieles a esta sintonía saben que hemos hablado en algunas otras ocasiones de la larga nómina de obispos que han salido de la diócesis de Toledo. Esta noche tenemos el privilegio de contar con uno que ha formado parte en estas últimas décadas de un proyecto misionero o una iniciativa misionera de la diócesis de Toledo en la isla de Cuba y que además forma parte de la nómina de obispos. Se trata de don Domingo Oropesa Lorente, que es el obispo de Cienfuegos. Don Domingo, buenas noches. Pues buenas noches y gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí, es un privilegio. ¿Cómo te pones tú en contacto para llegar a Cuba? Bueno, hubo un primer momento que 4 sacerdotes de Toledo, con el obispo don Francisco, íbamos a ir a la diócesis de Pinar del Río. Ajá. Cuando uno ve el mapa de Cuba, es la diócesis más occidental. Esto fue a raíz de la visita del Papa San Juan Pablo II a Cuba en enero del año 1998. Fue pasando el tiempo y no nos dieron el visado para poder entrar en Cuba, a ninguno de los 4. Al año siguiente viene a Madrid el entonces primer arzobispo de Camagüey, porque tenía que ir a Roma a recoger el palio. Pasó por la sede de la Conferencia Episcopal Española y allí se encuentra a don Juan José, obispo auxiliar de Toledo y secretario general de la conferencia. Y le dice el arzobispo de Camagüey, Monseñor Adolfo, habría la posibilidad de que un sacerdote pudiera entrar en mi diócesis para sustituir a uno que vaya a estudiar Biblia a Roma. Y de los 4, en Toledo, en aquel momento solo estaba yo. Y dijo, pues hay un sacerdote que se había apuntado, ¿no? O, en fin, para ir a Cuba, así que voy a hablar con él. Nos vimos después en Madrid, Monseñor Adolfo y yo, y al final, bueno, pues todo fue muy rápido y en pocos meses tenía el visado y pude entrar en septiembre de 1999 como misionero a la diócesis de Camagüey, que está más o menos en el centro oriental de la isla. Tú por entonces estabas en Lucillo Sí, en los Navalucillos. En los sí. Navalucillos, perdón, de párroco, y se lo tuviste que pedir a don Francisco. Sí, lo que pasa es que al principio hubo como un llamado, bueno, aquí decimos llamada, para ver si había sacerdotes que voluntariamente se ofrecieran para ir a Cuba. Sí. Y de aquel grupo que nos ofrecimos, él hizo una selección de 4. Así que yo estaba ya digamos, apalabrado, hablado, incluso en la parroquia de San Julián hubo una celebración del envío de los 4. Eso fue en el año 1998. Entonces llegas a la diócesis de Camagüey. ¿Qué fue lo primero que te impresionó de la iglesia cubana? ¿Qué fue lo primero que te llamó la atención? Bueno, a mí me parece que, o sea, me llaman la atención muchas cosas, ¿no? Pero yo diría que me lo tomé con paz y tranquilidad, porque los que iban llegando nuevos, que eran pocos, en este caso a Camagüey, hacían lo que llamaban la cuarentena, que eran 40 días, más o menos, en una casa de convivencia llamada La Merced, en Camagüey, con un sacerdote, Monseñor Willy Pino, ahora, que lo han nombrado además arzobispo de Camagüey. Y era, bueno, pues eso, ir por algunas parroquias, viendo aquello. Claro, a mí me llamaba la atención, que me lo sigue llamando ahora, la escasez de sacerdotes y en el plano, diríamos, positivo, me llamó la atención, lo sigue llamando ahora también, era el compromiso de muchos seglares. No eran los momentos más complicados por la Iglesia ya, pero bueno, muchas de las tareas pastorales, diríamos, se llevaban a cabo por seglares, ¿no? Y la gente convencida, con ilusión y limitaciones de todo tipo, pero yo diría inmersas en la vida de la Iglesia y con la alegría y gozo de tener pocos recursos, pero ir entregando la vida. Todos tenemos un poco identificado, sí, en la Iglesia en Centroamérica y en la Iglesia cubana, en el Caribe, el papel del catequista, el papel del seglar al frente de la comunidad. ¿Sigue teniendo esa musculatura, el papel de los seglares allí, o ya menos? No, lo sigue teniendo y yo creo que, no voy a decir que se haya multiplicado por 3 o por 4 el número de seglares comprometidos
como catequistas, como misioneros, como ministros extraordinarios de la comunión, como lectores, por supuesto visitadores de enfermos, ¿no? Pero no ha disminuido, ¿eh? Yo puedo decir que en general yo creo que ha habido un incremento, no sé, de un 8, un 9, un 10%. Cuando llegaste a Camagüey, ¿qué ejerciste como párroco de algunas de aquellas...? No, me pusieron de vicario parroquial. De vicario parroquial. Sí, de una parroquia que se llama Florida, que tenía adosado otro municipio. Entre los dos municipios superaban los 110.000 habitantes. Entonces éramos 2 sacerdotes, el párroco y yo de vicario parroquial. Yo atendía al pueblo más pequeño, los fines de semana, llamado Carmel de Céspedes, y luego aquel municipio, aquella parroquia, diríamos, que dependía de algún modo, ¿no?, de Florida, se separó y se creó una parroquia nueva. Yo fui el primer párroco de esa parroquia. Fuiste el primer párroco. O sea que has pasado por todo, de vicario parroquial, párroco y obispo. Y obispo. Sí, sí. Así es. O sea que no fui allí, no. Con humildad y sencillez. ¿Te costó adaptarte a Cuba? ¿Te costó todo, me refiero? Alimentación, frijoles, arroz, el clima, que los que no hemos estado en Cuba identificamos con esa especie de calor húmedo. ¿Te costó la adaptación personal a todo lo que era el contexto cubano? Yo creo que no. En lo que era el desarrollo de la vida sacerdotal, que, bueno, era dedicando mucho tiempo, muchas horas al día, ¿no? Tengo que decir que no me costó. Ahora, otra cosa es ir conociendo la situación de la gente, por dónde, diríamos, no sé, comunicar la verdad del Evangelio, en qué tareas comprometerme o comprometer a los demás, pero no me supuso ningún problemilla. En cuanto a la alimentación, me comía lo que me ponían, pero es verdad que adelgacé bastante. Cuando vine aquí a los 3 años, los consejos eran que fuera al médico y me hice una revisión. Pero bueno, comencé llenando el estómago de jamón, de chorizo, de salchichón, y cuando me hice el análisis estaba la sangre que daba gusto. O sea que daba gusto. ¿Cuánto tiempo estuviste en Camagüey? Estuve 8 años. 8 años. 7, diríamos, bueno, 4 de vicario parroquial, 3 de párroco de la nueva parroquia, y luego terminé de párroco en la parroquia que entré como vicario parroquial. Ahí estuve un año. Ajá, un año. Y desde ahí vino el nombramiento por Benedicto XVI como obispo de Cienfuegos. Muy bien. ¿Qué es la diócesis de Cienfuegos? ¿Cómo la presentarías tú? ¿Cómo nos venderías tú lo que es tu diócesis? Bueno, yo creo que, vamos a hablar geográficamente, es una preciosidad. Sí. Porque da a la costa sur, la ciudad es patrimonio cultural de la humanidad, 30 manzanas. Dentro de 2 años celebraremos los 200 años de la fundación. Se llama Cienfuegos por el capitán general que en aquel momento fue el que promovió la creación de la ciudad, aunque la fundación se la atribuye, y es así realmente, a un militar español de origen francés, de Cloé. Tiene una bahía que es eso, una maravilla, tiene unas zonas de montaña, el Escambray, tiene una zona de llanura, y en segundo lugar la gente, o las personas, ¿no?, hombres y mujeres, niños, adultos, ¿no? Yo diría que son hombres y mujeres que piensan bien. Cuando hacemos alguna celebración de tipo diocesano o a menor escala, todo es preciso, concreto y al grano. La dificultad mayor es la escasez de sacerdotes. Somos unos 500.000 habitantes y en este momento hay 18 sacerdotes y yo 19. Yo solamente he ordenado a uno procedente de la misma diócesis. El día 4 de febrero, si Dios quiere, ordenaré a otro. Y tenemos 11 seminaristas repartidos entre Camagüey y el Seminario de La Habana. Entonces yo creo que eso es el problemilla, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, hay compromiso, no es que aquello sea una cosa que arrase, ¿verdad? Oye, pero sí, hay compromiso, hay seriedad al hacer las cosas, las pensamos, las decidimos, y
Desde aquí, desde Europa, siempre nos cuesta tener las dimensiones pastorales, porque estás hablando de una diócesis que tiene la mitad de bautizados que tiene la diócesis de Toledo. Toledo debe de rondar los 600.000 bautizados y Cienfuegos tiene 293.000, acaso 300 y algo mil, la mitad. Pero sin embargo tiene solo 22 parroquias. Solo 22 parroquias tiene tu diócesis. Sí, pero claro, cada parroquia podría ser en Toledo un arciprestazgo. Un arciprestazgo. Yo estaba atendiendo durante 2 años 3 parroquias, saliendo de la ciudad de Cienfuegos hasta un pueblo que se llama Lajas, que está al final de un límite de la provincia. Desde Cienfuegos a Lajas son casi 40 kilómetros. Esa población de esa zona debe estar en torno a los 90.000 habitantes. 90.000 habitantes. Son 3 parroquias. Y bueno, tal y como decías antes, el papel de los seglares es importante porque existen muy pocos sacerdotes, ¿no? Son los seglares, es el apostolado seglar o los seglares el principal activo de la Iglesia cubana en este momento. Claro, habría que ver en otros lugares, es decir, por sacerdote, qué número de seglares están comprometidos en la vida parroquial. No lo sé, yo no tengo esos datos, ¿no? Pero ciertamente, claro, que un sacerdote en una parroquia con, vamos a poner, 10 o 12 poblaciones menores, no puede atenderlos personalmente, esos lugares, ¿no? Entonces hay seglares en esas comunidades más pequeñas, que son las que esas personas mantienen las catequesis a los niños, visitar de enfermos, alguna actividad misionera, y que el sacerdote puede ir ahí una vez por semana. Yo pongo un ejemplo. Es verdad que la parroquia de Florida era grandísima. Teníamos unos 125 misioneros. En camiones teníamos 5 viajes a la semana e íbamos a unos 70 lugares. Yo en la semana solo podía visitar 6 de esos 70 lugares, además de la parroquia. Es verdad que era un poquito descomunal, ¿no?, la parroquia, pero bueno, en una proporción menor, los sacerdotes de mi diócesis en sus parroquias no pueden visitar directamente todos los lugares de la parroquia, imposible. También solemos identificar o tenemos la impresión de que tenéis dificultades materiales, además de las dificultades pastorales propias. Ahora hablaremos de otro tipo de dificultades materiales, o tradicionalmente las habíais tenido. Cuando vinisteis la Conferencia Episcopal al Santuario de la Caridad hace ya unos años, se hablaba un poco de las dificultades incluso materiales, ¿no? Conseguir combustible, conseguir algunos dólares. ¿Sigue habiendo ese tipo de necesidades? Exactamente igual. Por ejemplo, lo que yo me como en el obispado viene de ayudar de fuera. Lo que reciben de salario los trabajadores del obispado, que todos son seglares, es por ayudas, proyectos que vienen de fuera. Los arreglos de templos es con ayudas que vienen de fuera. La gasolina o el gasoil para los coches del obispo, bueno, que no tengo nada más que uno del año 57 en estos momentos activo. Un clásico. Y los sacerdotes, religiosos y religiosas, siempre son con proyectos de fuera. Siempre. Y la misma Cáritas, todo lo que puede llevar a cabo, que gracias a ellos trabajan muy bien, pues siempre es con ayudas de fuera. Domingo, para los que quieran saber un poco más de tu diócesis, o ¿cómo pueden ponerse en contacto? Bueno, pues yo podría dar mi correo electrónico. Es domingo, con otra O, la O de Oropesa, domingo @ obicienfuegos, todo junto, con B, obicienfuegos.co de conferencia, .cu de Cuba. Caramba, bueno, luego nos lo dejas por escrito Sí, para crear. Entonces, todo lo que quiera saber algo más de, incluso alguien que quiera colaborar pastoralmente, que quiera acercarse por allí, ¿puede hacerlo ahora en este momento? Sí. O sea, no hay ninguna dificultad. Lo único a poder ser que lo diga o que lo digan con 2 meses de antelación. Este verano hubo un grupo de voluntarias de Cáritas de Toledo, que estuvieron 4 semanas.
El pasado año hubo un grupo de jóvenes de la Orden de Malta, eran unos 15. Este año también llegó un grupo de unos 20 jóvenes de Norteamérica, de Estados Unidos, de la Legión de María para hacer misiones puerta a puerta. Y ahora, en estos días, de haber también otro grupo de jóvenes de la Legión de María de Estados Unidos que continúan con esa tarea de anunciar el Evangelio puerta a puerta, reunir a la gente, tener algunos encuentros. Es decir, podemos decir, que valga la redundancia, de que no hay ninguna dificultad para entrar a Cuba, siempre, claro, pidiendo el visado religioso, para llevar a cabo una tarea en cualquier parte. Que tanto seglares como sacerdotes que quieran pasar un mes, que quieran tener allí un tiempo, estás abierto a la posibilidad de poderlo hacer. Antes de por ir acabando, aquí en Europa una de las dificultades pastorales tal vez no sea la de tener agentes pastorales, que en los próximos años probablemente sí, pero es la paganización constante, esa especie de descristianización que se está viviendo aquí en Europa. ¿En Cuba estáis notando ahora que se va descristianizando, sobre todo en los jóvenes? No, podemos decir en estos momentos que, no sé, yo diría como las ideas que imperan un poquito en España, yo creo que, bueno, se está un poquito como infiltrando en Cuba, ¿no? Pero no llegan, primero porque no hay tantos medios de comunicación, ni tantos medios para recibir una serie de, no sé, como de mensajes, de informaciones, ¿no? Ahí el problemilla está, o el problemón, que, claro, esa escasez de sacerdotes durante tantos años, pues ha hecho que mucha gente, pues eso, no tenga fe, pero no diría yo, no sé, por eso, por las consecuencias que aquí han motivado, no sé, otros planteamientos, otros pensamientos, ¿no? Pero sencillamente porque no ha habido acceso a la vida católica, a la vida religiosa, a la vida evangélica. Que por una, claro, tienen dificultades para acceder al Evangelio, ¿no? Pero también esa especie de ausencia de comunicación ha encapsulado un poco a la isla y no se ha hecho tan permeable pues a distintos paganismos que se han infiltrado. Pues nada más, don Domingo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Renovamos esa invitación a todos nuestros oyentes, sacerdotes que quieran pasar un tiempo allí en Cuba. Ahora que se puede, parece que es más fácil ahora acceder a la isla que en tu época, ¿verdad? O seglares que quieran pasar un periodo de su descanso estival y echar una mano por allí, pues renovamos la invitación. Y a ti, que con usted renovamos la invitación, pues para que la próxima vez que visite Toledo en concreto, ¿cada cuánto tiempo viene a Toledo? Yo suelo venir 1 o 2 veces al año. Bueno. Estoy poco tiempo, pero no sé, ahora voy a estar 11 días. Estoy entre 10 y 14 días cada vez que vengo. Pero bueno, una serie de planes, diríamos, que aquí en España nos sirven para ayudar a la diócesis y hay que mantener un poquito el contacto y la comunicación. Muy bien, pues le renovamos la invitación para la próxima vez que venga, que vuelva a estar con nosotros. Muy bien, pues yo muy agradecido a la acogida del canal diocesano y que el Señor os siga bendiciendo. Muchísimas gracias, don Domingo. Gracias.